por el pololo. Mirad, vamos a coger un trocito de tela. Yo estoy utilizando un tejido de algodón que simula el popelín, es muy finito, muy ligerito. Vamos a poner nuestro patrón y vamos a marcarlo. Una vez que lo tengamos marcado, lo vamos a coser y lo vamos a tener hecho en un momento. Vamos a poner bien las telas. Yo estoy utilizando recortes de los que tengo por aquí por el taller, porque estas muñequitas se hacen con retales, no necesitamos mucha cantidad de tela para hacer una caprichosa. Una vez que lo tenemos marcado por los dos lados, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cogernos, de momento voy a cortar un poco de margen de costura. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar este derecho con el derecho, que ya lo tenemos marcado, y vamos a coser aquí uno de los laterales, nada más. Cuando tengamos este lateral cosido, uno de ellos, lo abrimos y vamos a pasarle otra costura por la parte de arriba. Le vamos a hacer aquí un doblez por la marca que tenemos hecha. Yo la he hecho pequeñita porque le voy a poner una goma muy pequeña, muy estrecha. Daremos hasta aquí y aquí vamos a pasar otra costura. Primero haremos esta parte del centro y después la parte del lateral. Pues ya está, pasada a máquina. Mirad, le he cogido aquí una bastilla en la parte de arriba y en la parte de abajo también le he pasado otra para hacerle el bajo de este pololo. Ahora vamos a tomarle la medida de la cintura y le vamos a poner la gomita. Sin estirar, cortamos la medida que nos dé. Me ayudaré de un pasacintas o de un imperdible, de lo que tengáis, y pongo la goma. La voy a pasar desde aquí. Voy a coger aquí con un alfiler y la voy a sujetar. Y ahora ya la saco por aquí y también la voy a sujetar. Pondremos aquí otro alfiler. Y ahora vamos a ir otra vez a la máquina de coser y vamos a pasarle un pespunte por la parte de aquí del interior, recortaremos el margen de costura y uniremos las piernecillas de esta forma. Uniremos una con la otra, ¿veis? Y nos quedará hecho el pololo en un momento. Primero pasamos la parte central y después los laterales y ya tendremos hecho el pololo. Pues ya está, cosido y terminado. Ya veis, es que más rápido no se puede. Vamos a recortar el exceso de costura y le vamos a colocar unos lacitos. Quitaremos todos los hilos y dejaremos limpio este pololo. ¿Veis? Y ya lo tenemos hecho. Vamos a darle la vuelta. Y vamos a coger una aguja que tenga el ojo grandecito. Mirad qué mono. Es que es precioso, de verdad. Yo estoy enamorada de las caprichosas. Me parece que son realmente bonitas. Después, cuando termino de hacer todos estos trabajos, con la plancha de vapor, el vapor a tope, le dais y todo esto, las marcas de bolígrafo desaparecen. Eso es un truqui, porque a veces nos complicamos con las planchas, cuando son así piezas tan pequeñas nos complican mucho. Entonces ese truqui os vendrá bien. Utilizar el vapor de plancha cuando ya tengáis los trabajitos hechos, incluso cuando esté la muñeca vestida, también os sirve. Vamos a coger una aguja y vamos a hacerle una esquinita a estos lazos. Son lazos de bebé, son lazos muy chiquititos. Mirad, vamos a coger el pololo y vamos a tomar la mitad de este pololillo. Yo le hago así una marca y ahora junto la costura con la marca
y me queda la mitad, así. Aquí en la mitad, como a un dedo de la costura, le vamos a poner esta cinta. Vamos pasando con cuidado. Tenemos que romper un poquito la tela, pero no tenemos que hacer agujeros. Lo haremos despacito y con calma. A veces mover un poco la tela y mover la aguja de esta forma también nos ayuda a que entre sin que se rompa. Este paso lo haré en las dos partes de este pololo. Cuando lleguemos a la costura la saltamos, no pasamos por en medio. Y aquí yo me he bajado. Salimos casi al lado. Listo. De la misma forma voy a hacer el otro lacito. Y ahora se lo vamos a poner. Ahora yo lo quiero largo. A mí me gusta que esté un poquito largo. Se lo voy a dejar prácticamente sobre el tobillo. Esa es la medida que le voy a coger. Vosotras podéis ponerlo si os gusta más largo, o si queréis más cortito, más abullonado, también queda mono. Pero yo lo quiero largo. En esta ocasión lo quiero así. Pues así nos queda. Ya veis, se hace súper rápido. Con cuidado y con ayuda de un mechero quemamos las puntas. Después, cuando la tenga vestida, si veo que son muy largos, ya se los cortaré. Pero en un principio a mí me gustan así. ¿Qué os parece? ¿A que va quedando guapa? Pues vamos a empezar ahora ya a vestirla, a ponerle su ropita. Bueno, vamos a empezar con este vestido. Yo tengo un rectángulo. Todas las medidas, los patrones los tendréis en el grupo de Facebook, el taller de Amparo, o el taller de Amparo Muñecas con Estilo. Ya sabéis que los patrones son gratis. En este rectángulo, que sería el cuerpo, así os lo dejaré puesto, vamos a coser solamente los laterales. Daremos una costura por un lado y por otro. Estoy utilizando un tejido de algodón que simula la bambula, que es como un poquito arrugado. Mirad, por sí solo, aunque lo estires, vuelve otra vez a su ser. Y me gusta porque tiene mucho aire, tiene mucho movimiento. Vamos a coser una costura y otra costura. Esto por un lado del cuerpo. Por otro lado vamos a hacer las mangas. Vamos a ponerlas en el tejido y las vamos a marcar. Una vez que las tenemos marcadas, recortamos. Le vamos a dejar como 1 centímetro más o menos en la parte de arriba de la manga, porque vamos a hacerle un vuelo y a la vez nos va a servir como si tuviese una hombrera. Vamos a dejarlo para que le haga cuerpo y le haga esa forma un poco más rígida, para que le dé más cuerpo y más vuelo a la manguita. Mirad, por la parte de aquí del derecho vamos a cogernos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar justo así, por donde tenemos marcado, y una vez que lo tengamos así, vamos a volver a doblar de esta forma y aquí vamos a coser el lateral y vamos a unir las dos partes de una vez. ¿Veis? Así nos va a quedar. Y en esta hacemos exactamente igual. Doblamos justo por el margen que tenemos, por la marca que hemos hecho, doblamos de esta forma y unimos el lateral. Ya veis que más rápido no puede ser. También lo vamos a pasar a máquina. Y ahora vamos a hacer el cuerpo. Mirad, el cuerpo es una capa.
esta parte es media capa. Para hacer la capa completa, yo lo que hago es que marco media y justo donde tengo puesto la última marca, cuando abro el tejido, vuelvo a la marca última que he hecho y dejo aquí mi tejido colocado, y aquí vengo también a la última marca. Una vez que tengo estas dos marcas unidas que me coincidan, ya sí que hago el resto de la parte redondita, y así me salen las dos partes iguales, y al tiempo por supuesto las dejo marcadas, que luego me harán falta. La parte de la cintura también la vamos a marcar. Vuelvo a dejar aquí mi marca, la hago coincidir y así marco también la otra media parte. ¿Veis? Y así me queda perfecta. Bien, ahora una vez hecho esto, vamos a recortar todo el redondito como a medio centímetro más o menos. Mirad, lo vamos a hacer de otra forma. Para que no nos haga vuelos y nos quede más rematado, vamos a cortar justo por el margen. Porque coger una capa de vuelo, una falda de vuelo, cogerle el bajo es bastante tedioso porque suele hacer muchos vuelos. Si no estáis, pues no coséis mucho, o con la máquina no vais muy rápida, no tenéis esa soltura, de esta forma no hay problema de que nos quede ningún tipo de pliegue. Ese es otro truqui que también es interesante conocerlo. Y por la parte del centro vamos a recortar igual. Vamos a recortar por el margen, por donde tenemos la marca hecha. Así nos queda. Mirad, vamos a coger una picunela y se la vamos a poner por todo el contorno. Esta no se lleva muy bien con este color que he elegido de pololo, pero esta sí. Le voy a poner esta. Se la podíamos poner blanca, pero prefiero darle un poco de color. Y mirad, simplemente vamos a ir cosiendo la picunela al borde de la tela, justo al borde. ¿Veis? Lo vamos a ir colocando así, de esta forma. Y así no nos hace ningún vuelo. Si queréis la podéis hilvanar. Si os sentís más segura, la hilvanáis. Iremos dándole toda la vuelta hasta finalizar aquí. Daremos un remate y estará terminada. Voy a pasar a máquina la faldita, voy a pasar las mangas y también los laterales del cuerpo y enseguida vuelvo. Pues ya está, todo pasado a máquina. Mirad, ya he hecho una manguita, queda súper bonita. Vamos a hacer el paso a paso del vestido porque es muy sencillo y no quiero enredaros. Mirad, ya que he pasado el pespunte por los laterales, le vamos a dar la vuelta. Vamos a sacar las esquinas, que en esta tela salen súper fácil porque ya os digo que es muy finita, y se la vamos a coser directamente al cuerpo de Caprichosa porque este vestido no es de quita y pon. Vamos a tomarle la medida justo por los hombros, justo por los hombritos. Le vamos a bajar el pantalón para no pillarlo, ya que el pantalón sí que se puede quitar. Y ahora aquí le vamos a dar una puntada. ¿Veis? Podemos bajar incluso un poquito más. Aquí. Vamos a doblar, vamos a meterlo hacia adentro,
buscaremos el centro de su espalda y aquí lo vamos a coser. Una puntadita. Le podéis poner un velcro, pero como no se va a quitar, no hace falta tampoco molestarnos mucho, porque así con ropita sola que no sea de quita y pon también quedan muy bonitas. Y aquí vamos a bajar de nuevo. Saldremos, si no pierdo la aguja, saldremos por la parte de abajo, por aquí. Tiramos de los hilos y ya tendremos el cuerpecillo. Vamos a coger hilo doble y vamos a empezar a fruncir esta faldita y vamos a hacerlo por la parte donde hemos hecho la unión de la picunela. Lo vamos a hacer así con una puntada envuelta, porque de esta forma vamos a sellar un poquito también la tela para que no se deshilache mucho. Terminamos donde hemos empezado y ahora se lo ponemos. Vamos a ajustarlo hasta la parte de atrás y tiramos. Y ya lo tendríamos a su medida. Mirad qué cosa más mona. Bien, pues una vez que lo tenemos así, ya ajustado, vamos a pasarle una puntada para asegurar el vestido. Y buscamos que nos quede en la cintura. Si lo tenemos que bajar, lo bajamos. Y aquí damos un remate. Y escondemos el hilo. Y ya tenemos el vestidito. Mirad qué bonito es un pastelillo esta muñeca. Vamos a hacerle la otra manguita. Vamos a coger hilo doble del de coser normal y le vamos a hacer el frunce a la manga. Es un vestido muy rápido, muy rápido de hacer, pero muy vistoso. Mirad, una vez que ya hemos cosido la manga y le hemos quitado el margen de costura, por la zona que tenemos la marca hecha, le vamos a pasar un frunce. Vamos a tirar del hilo y vamos a hacer aquí un amarradito. Por eso os decía que íbamos a dejar este trocito sin cortar, porque esto le va a dar bastante forma y bastante vuelo a la manga. Le daremos la vuelta y nos queda así. Mirad, súper bonita. Vamos a coger el otro bracito y le vamos a colocar de forma que queden los dos mirando para adentro. Lo pondremos aquí y ahora vamos a darle una puntada. Vamos a sujetarlo al brazo y le vamos a hacer cogiendo toda esta parte de aquí dentro y
más o menos como a medio centímetro del brazo lo vamos a coser. Vamos a coserlo así. Solo es para que nos permita colocar la manga y ponerle el lacito. Listo. Ahora vamos a coger nuestra aguja y un trocito de cinta. Y como a la mitad más o menos de la costura y más o menos como a un dedo desde la bastilla, vamos a empezar a meter esta cinta, igual que lo hemos hecho en los pololos. Y ahora solo nos quedará subirla un poquito para levantar el vuelo. Y aquí le vamos a hacer un lacito. Y ya cortamos. Y quemaremos. Y ya estará preparado para unirlo al cuerpo. Vamos a coger hilo de muñequería del resistente y vamos a coser estos bracitos. Lo vamos a poner doble y vamos a poner los bracitos en un momento. Mirad, vamos a coger desde aquí atrás, como a medio centímetro del hombro, y vamos a salir también por la parte de atrás, a la misma altura. Vamos a dejar aquí un trocito de este hilo y por aquí vamos a cogernos la manga. Vamos a pasar por la parte de delante y vamos a salir por la parte de delante. Y ahora vamos a cogernos esta parte de aquí atrás, la pondré derecha porque queda un poco torcida. Así. Y también entramos y salimos. Y ahora vamos a coger los dos extremos y vamos a apretar con fuerza para unir los dos bracitos. Cuando ya lo tengamos, damos un nudo y apretamos con fuerza. Tienen que quedar bien cogidos. Pasamos por debajo del brazo y volvemos a dar otro nudo. Y volvemos a apretar. Y así nos quedan las mangas bien colocadas y los bracitos bien monos. Mirad, es que de verdad este tipo de mangas quedan súper bonitas. Si le dejamos la parte interior del vuelo, ¿veis? Le queda como más armado. A mí al menos me gusta así. Voy a esconder los hilos y voy a buscar algún detalle para ponerle en la cintura. Bueno, pues vamos a ponerle el pololo en su sitio, que destapemos un poquito a esta caprichosa y ya le dejaremos el vestidito terminado. Así le queda. Vamos a ponerle un poquito de esta picunela, de la misma que le puse en la parte del vestido, se la voy a poner aquí y se la voy a pegar. A pequeños toques y solo para tapar esta costura que le hemos hecho.
y así cerraré. Ahora voy a coger un trocito, esto ya como más os guste a vosotras. Yo se lo voy a poner así. Ya veis que estoy poniendo muy poquita cantidad. Ahora la voy a abrir un poquito para que le quede así, más graciosa. ¿Veis? Y aquí le voy a poner unas flores. Estaba mirando que este estampado lleva un color prácticamente fucsia combinado con rosa. Y creo que le voy a poner estas flores porque le va a hacer un poco más de color, le va a dar un poquito más de color. Había sacado este rosa, pero yo creo que se va a perder ahí. Entonces voy a buscarle un par de ellas y se las voy a poner aquí. ¿Veis? Así le queda súper bonito. Y ya no hacemos tanto lazo, aunque lazos ya lleva bastante. Vamos ahora a peinarla.